Señores, día martes, vamos a dedicar unos minutos para ahondar sobre aquello que es absolutamente vital, es decir, nuestra salud. Veníamos hablando la semana pasada sobre epilepsia, ¿se acuerdan? Bueno, como todo, tiene más y más. El doctor Alfredo Fürstenfeld, usted sabe, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, neurólogo y hombre que puede ayudarnos a saber, por ejemplo, cómo no confundir una epilepsia con otra sintomatología y luego cuál es el tratamiento básico, qué hacer, guías. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, cuéntenos, ¿cómo no nos confundimos entre lo que es realmente una epilepsia de lo que es otro tipo de patología? Y luego condúzcanos con qué debemos hacer. Bueno, simplemente a título de repasar lo que hablamos en el capítulo anterior. Epilepsia viene del griego, eh, Hipócrates lo definió, es algo así como un ataque súbito, por sorpresa, artero. Un individuo que está perfectamente bien y de repente pierde su conciencia y tiene una serie de signos y síntomas. El más común, el más conocido es la caída, el grito, las sacudidas. Ujú. Recuerden que también se denomina mal comicial, porque en la época de los romanos, en la época de los comicios romanos, cuando un senador o candidato a senador estaba en medio de su campaña y prometía el oro y el moro y tenía un episodio convulsivo, obviamente perdía ampliamente sus posibilidades de ser electo, y eso se atribuía a que estaba endemoniado, a que era mentiroso, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa hoy, solo que ganan elecciones, pero eso es otro tema. Eh, ¿Cómo? El mundo se renueva, ¿no? No hay grandes cambios. Así es. Doctor, entonces nos queda claro, recordábamos lo que nos había enseñado sobre la epilepsia y es muy conocido para la gran mayoría, bueno, lo que es un ataque de epilepsia, un momento en el cual aparece ese brote. E incluso nos había dicho, y esto es lo que quiero que nos recuerde, eh, el porcentaje, porque era bastante elevado, recuerdo, en términos de O la sea, población. uno de cada 200 individuos que van circulando por la calle pueden tener la posibilidad de desarrollar una crisis convulsiva. Es lo que recordaba. No, o Enorme, sea, es un número elevado. muy elevado. Para que se entienda, la corteza cerebral, las neuronas que se encuentran funcionando activas en nuestro cerebro, funcionan de manera asincrónica. Ujú. O sea, cada grupo neuronal sabe lo que tiene que hacer. Y tocan como si fueran una orquesta sinfónica, cada uno toca su instrumento, el director de orquesta, bueno, dirige y cada uno va tocando su parte de la melodía para que salga realmente una Ujú. melodía. El tema es que si de repente todos tocaran la misma nota, se ponen de acuerdo y descargan al mismo tiempo, sale un ruido fantástico, el público se asusta, el director de orquesta se cae al piso, hay un griterío, hay una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, cuando las neuronas se ponen de acuerdo y descargan de manera hipersincrónica, se produce eso, una descarga hipersincrónica eléctrica Mm. que puede o no traducirse clínicamente. Si se traduce clínicamente, puede existir ese famoso ataque de epilepsia. O Bien, sea que es la hipersincronía o la puesta de acuerdo de un grupo neuronal por distintos factores. Puede ser porque le bajó la glucosa, una hipoglucemia, puede ser porque está cursando una infección, puede ser porque recibió un traumatismo, porque tiene una lesión en el cerebro, porque tomó mucho alcohol, porque consumió drogas. O sea, hay una serie de factores desencadenantes que pueden hacer que esas neuronas que ya estaban predispuestas se pongan de acuerdo y descarguen al unísono y se produzca el fenómeno convulsivo. El tema es que lo importante es no solamente epilepsia es esa crisis que todos de alguna manera conocemos y sabemos que el individuo se cae, se golpea, se lastima, se vomita, tiene sacudidas, etcétera, etcétera. De repente
un dolor abdominal puede corresponder a una irritación, a una puesta hipersincrónica de las neuronas que representan el abdomen en el individuo. De repente un individuo, un chico, está haciendo sus cosas y empieza a parpadear y se queda 10, 15 segundos inactivo y vuelve a su actividad. De repente un individuo toma un auto y quiere ir a Palermo y termina en Mar del Plata, manejó de manera automática. De repente empieza un individuo a sentir olores raros, olor a asado u olor feo, o lo que fuere, y no hay ninguna sustancia, no hay ninguna fuente de emisión de olores. O sea, hay muchas formas en que la epilepsia se puede manifestar, y no solamente de la forma tan catastrófica, tan violenta que es la de una caída. Poner, a ver, un zapato en la heladera, por dar un ejemplo grosero, o sea, ese individuo que permanentemente pierde las cosas, que guarda elementos importantes en lugares que no corresponden, bueno, lo puede hacer una o dos veces en su vida. Pero si esto se repite, bueno, hay que pensar que este individuo está actuando de manera automática, no consciente, y que está en medio de una crisis epiléptica. O sea que es enorme. Se han descrito hasta lumbalgia, o sea, dolores de cintura por crisis epilépticas. O sea que la epilepsia tiene una dimensión enorme en la clínica y hay muchas formas. Y de repente la mejor crisis epiléptica, la que ningún epileptólogo va a decir esto no es una crisis epiléptica, no es una crisis epiléptica, sino que es una pseudo, una falsa crisis epiléptica. Y acá viene un rótulo o un tip importante. El diagnóstico de epilepsia no es solamente clínico, tiene que tener el sello del electroencefalograma. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es importante. Generalmente en las guardias, no solamente de nuestro país, en cualquier guardia de emergencia de cualquier hospital en el mundo, no es frecuente que haya un encefalógrafo y un neurólogo de guardia. Entonces, un individuo llega a la guardia y tuvo un episodio con esas características y el médico de guardia, bueno, lo rotula de epiléptico, o puede ser una crisis epiléptica, sin haberlo confirmado con el encefalograma. Entonces, mi recomendación, tanto para el paciente que llega a una guardia como para el médico que está de guardia, no poner el rótulo de epilepsia a algo que no está confirmado. Porque en todo caso la epilepsia no es una emergencia, sí hay que tratar la crisis, pero después es una dolencia crónica y que debe ser bien diagnosticada y atendida por el especialista. Y poner el rótulo de epiléptico a un individuo una vez es muy difícil sacárselo. Si el individuo es epiléptico, bueno, la tendrá que bancar y habrá muchos elementos terapéuticos para ayudarlo. Pero si el individuo no es epiléptico y es rotulado de epiléptico por un médico de guardia no especialista, el mejor especialista va a tener grandes dificultades para quitarle ese rótulo. Yo no sé si queda claro el concepto, pero Absolutamente. Y el el diagnóstico es encefalograma lo que electroclínico. muestra, doctor, es de alguna manera el funcionamiento, ¿no? Del cerebro, de cómo estaba funcionando. Perdón, no escuché la pregunta. El encefalograma lo que Ah, muestra sí, es... sí, el encefalograma, sí, sí, hay lo que se denomina un trazado, una serie de figuras normales que aparecen en el encefalograma, Ujú, y eso demuestra un paroxismo. Un paroxismo es algo que comienza y termina bruscamente. Y en ujú. el trazado encefalográfico va a haber un trazado normal, un patrón normal, y de repente aparece bruscamente, por una cantidad de tiempo, de segundos o de minutos, de otro tipo de ondas, ondas agudas, ondas lentas, que tienen un patrón completamente distinto. Eso es un paroxismo. Comenzó y terminó bruscamente. O incluso puede tener una ubicación focal en una parte determinada del cerebro, que eso da la idea de que algo en ese sector está ocurriendo. Pero el encefalograma demuestra que el individuo tiene un descenso del umbral de excitabilidad, o sea que es más lábil y es más posible que tenga crisis. Un encefalograma alterado no es sinónimo de epilepsia, como un encefalograma normal tampoco es sinónimo de no epilepsia. O sea, hay que buscar, hay que ir a la pesca, hay que tener paciencia. Si el médico piensa que el individuo tiene epilepsia, va a tener que hacerle tantos encefalogramas y con todas las variantes posibles, e inclusive llegar a lo que se denomina video EG, que es estar filmándolo con la cámara y una cámara está mostrando
el encefalograma y ese individuo tiene una crisis y en el encefalograma aparecen las descargas, bueno, se confirma que es una verdadera crisis. Ujú. Si el individuo tiene esos movimientos, tiene sacudidas, tiene gritos, y en el encefalograma no aparece nada, en el trazado, Ujú. estamos hablando en presencia de una pseudocrisis. Y esto es fundamental porque el mejor tratamiento para la no epilepsia no va a funcionar. Y la Clarísimo, pseudocrisis es un cuadro de tipo psiquiátrico, que clarísimo. existe y son individuos que terminan en terapia intensiva. Bien, hay que mirar Con- entonces el diagnóstico amplio. Quiero ir, nos quedan 3 minutitos, doctor, a que sí, vayamos a las buenas noticias, porque son necesarias. ¿Qué hacemos para, bueno, decirle a aquellos que tienen este diagnóstico que se puede vivir bien y que, bueno, estén tranquilos? a ver, está la famosa fantasía que una crisis epiléptica quema neuronas. Esto no es así, salvo en el 1 cada 100 casos en que se produce un estado de mal epiléptico. Este paciente requiere internación, tiene que ser tratado y sacado de la crisis con medicación específica antiepiléptica, Ujú. con oxigenación, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de las crisis esto no ocurre. Entonces no es una emergencia tildar o rotular de epiléptico o medicar como epiléptico al individuo. Tiene que ser visto por el especialista. Bien. Este es un tip. Y algo que ocurre en los colegios con los chicos. Es enorme, informo encefalogramas de pequeños que están en edad escolar y vienen muchos con el rótulo de problemas de aprendizaje y o de conducta. ¿Por qué? Porque el chiquito hace muecas, pestanea, al dictado, la vaca es un corre por el paz, o sea, tiene huecos en su escritura. ¿Por qué? Porque este chico tuvo en una hora de clase 30 o 40 ausencias que duraron entre 5 y 10 segundos cada una. Y cada vez que tuvo esa pequeña crisis de ausencia, quedó fuera y no escuchó y no copió, pero cuando se reconectó, copió correctamente y escribió correctamente. Y se lo interpreta como un mal o como un problema de aprendizaje. No, es una crisis epiléptica, perfectamente tratable. O sea que acá tienen que estar avisadas las maestras, los maestros. Tienen que saber que un chico que hace muecas, que escribe mal, bueno, perfectamente podría llegar a tener algún tipo de variante de crisis epiléptica y no solamente mandarlo a la dirección con mala nota y llamar a los padres porque no se porta bien, porque hacen morisquetas, o que tome una maestra particular porque no escribe correctamente. Señores, la síntesis, consulte a su médico de confianza porque hay que estar atento a todas las manifestaciones que pueden tener que ver con la epilepsia o no, pero es bueno tener un diagnóstico y a partir de eso la terapéutica adecuada. Doctor, como siempre, el Y el, agradecimiento. el broche, hay infinidad de tratamientos exitosos. Y el 90% de los epilépticos pueden realizar una vida absolutamente normal. Esta es la mejor noticia para cerrar. Abrazo grande y gracias. Igualmente, chao. El doctor Furstenfeld dándonos un poquito más de orientación sobre esto que es tan conocido y a la vez tan desconocido y que es mucho más frecuente por lo que nos cuenta de lo que a veces creemos.